Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este programa 2 con Todo. Es miércoles 10 de diciembre y no sé cómo estás, Dul. Bien, reflexiva. Ya estamos en vísperas de Guadalupe Reyes. Sí. Allá por mis rumbos en el norte, pues ya está la llegada de peregrinos, se espera 13 millones este año. Entonces, pues ya eso indica que empieza Guadalupe Reyes y lo que venga, mon. Sí, ya a partir de ahora el año se pasa rapidísimo. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy, este 10 de diciembre. Pues Dul, vamos a darles un adelanto de lo que hablaremos el día de hoy. Para empezar, la información acerca de Estados Unidos incautando un barco petrolero en costas de Venezuela. ¿Cuáles son las reacciones? Y importante recordar que desde hace unos días, pero también en los últimos meses, Donald Trump ha insistido con atacar directamente a Venezuela, intervenir en Venezuela. Bueno, pues hoy concreta, aparte de eso, con la incautación de este barco. Les vamos a dar los detalles. También les tenemos información sobre las fiscalías estatales, en donde también se crearon o se empoderó a fiscales, algo parecido con lo que pasó con Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, fiscales que terminaron su gestión pues sin resultados. Les vamos a dar los detalles con información de nuestra compañera Romina Gándara. En el Con Todo. Pues en el Con Todo les traemos una entrevista con Carla Flores. Ella es coautora de un informe que presentaron esta semana los de Cartocrítica sobre cómo pues justamente mujeres embarazadas que viven muy cerca de minas de cobre pues han reportado partos prematuros e incluso malformaciones en los bebés. De eso vamos a hablar, particularmente de las minas de cobre, incluyendo las del magnate Germán Larrea. Una breve pausa y nos arrancamos. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos esta mitad de semana, miércoles 10 de diciembre. Mauricio Pérez ya me ganó lo que les vamos a informar sobre el tema de la incautación del barco. Dice, eso no es incautar, eso es apañar, robar, hurtar y emoticones enojados. Bienvenido Enrique, nos dice muy buenas noches. También, por supuesto, a Gerardo Meléndez que nos apoya esta noche con su superchat. Alberto Chávez, también el like 9.3, déjale, doy un like para que lleguemos al 10,000 en esta noche. Sí, Dul, también María Luisa Álvarez nos dice buenas noches, un gran saludo desde Xitlatelpec, Zumpango, Estado de México. Vámonos. Sí, y también Danger está aquí comentando, Celia Guzmán, vi a alguien más, Olive Beat. De Zumpango es mi cuñada. Entonces, saludos. Saludos. Thor también. Y Rodolfo Salas, que está aquí también hablando del Guadalupe. Ay, ¿cómo dijo? Guadalupe. Reyes Guadalupe, dice que está por lograrlo. Sí, pues ya casi finaliza. Ese es del 7 de enero a hoy. Ajá. Al 10 de diciembre estuvo intenso. Felicidades. Sí, ya casi lo termina. Bueno, pues vámonos con las hurtos, citando a Mauricio Pérez de Donald Trump. Bueno, pues en más de una ocasión les hemos planteado cómo tanto Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, como voces críticas al intento de intervención de Estados Unidos señalan que el interés detrás de todo esto de los Estados Unidos en estar señalando y acosando a Venezuela, a pesar de que sea un país latinoamericano que no es el principal traficante de drogas, como sí lo es Colombia o México hacia los Estados Unidos,
A pesar de eso, pues detrás de eso está sus grandes reservas de petróleo y también de gas, que pues actualmente está enviando sobre todo a China, otro factor que no le gusta para nada a los Estados Unidos. Este es un análisis de nuestro compañero Manuel González. Plantea que el gobierno de Estados Unidos ha incautado un buque petrolero en las costas de Venezuela relacionado supuestamente con una red ilícita de transporte de hidrocarburos. Ese fue la razón por la cual lo incautaron. Dijeron que estaba relacionado con una red ilícita de transporte. Maduro y los críticos de estas agresiones de Donald Trump aseguran que las amenazas están relacionadas con su deseo de tomar el país para poder disponer de las reservas petroleras venezolanas, que son de las más importantes en el mundo. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias, dijo Trump. Como probablemente sepan, acabamos de incautar un barco petrolero en la costa de Venezuela, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado. Las imágenes no mienten, se ve muy grande. Están sucediendo otras cosas, eso lo verán más tarde. Después, la fiscal general Pam Bondi detalló que fue el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y también la Guardia Costera, en coordinación con la nueva secretaría llamada Secretaría de Guerra, las dependencias que ejecutaron esta orden de incautación del barco petrolero utilizado para transportar petróleo supuestamente sancionado. Esto iba de Venezuela a Irán. Durante varios años el petrolero ha estado sancionado por los Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta es, digamos, la versión estadounidense. Esta incautación realizada frente a las costas de Venezuela se llevó a cabo de forma segura y nuestra investigación junto con el Departamento de Seguridad Nacional para prevenir el transporte de petróleo sancionado. Pues solo por recordar, esto se da en medio de también ataques a pequeñas embarcaciones donde van incluyendo pescadores. Tú dabas el dato esta semana que también se tiene detectado desde Estados Unidos que estos pescadores podrían estar fungiendo como lo que aquí conocemos como mulas, que llevan pequeñas porciones de drogas, de cocaína, y ya por eso pues son un objetivo como si fueran los mayores narcotraficantes del universo. De acuerdo con Bloomberg, la agencia especializada en economía, la incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar estas mercancías luego de lo visto en video y tan ensalzado por el propio Trump a la prensa el día de hoy. Sí, Dul. Pues también ya recuerden que en los últimos días lo que ha dicho el presidente de Venezuela ha hecho estos llamados, ¿no?, a defenderse del intervencionismo estadounidense, y hoy también envió un mensaje en ese sentido, pidiéndole incluso a los pescadores que defiendan si ven si ven a militares de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que estamos viendo en ese país, Dul, pero también hay actualización sobre pues entrega de Premio Nobel de la Paz. Ayer les hablamos un poco de eso. Sí, nos quedamos en suspenso. Estaba programada para hoy muy temprano y no había llegado pues la que obtuvo este Premio Nobel de la Paz, es decir, María Corina Machado, la líder de Venezuela, crítica del gobierno de Maduro. Pues ya salió en este famoso balcón del Gran Hotel de Oslo, donde la estaban esperando desde ayer pues sus seguidores, y sobre todo con esta incertidumbre de si iba a lograr salir de Venezuela o no, porque pues han estado enfatizando mucho esta narrativa de que el gobierno de Maduro es tan dictadura que no te deja salir del país y demás. Pues les platicaba hace unos meses el caso de un reportero de Milenio que quiso ir a documentar allá y no pudo salir del aeropuerto porque no le permitieron. Pero más allá de eso, es claro cómo esta narrativa desde la Academia de estos premios Nobel y con apoyo justamente también del propio Estados Unidos, pues están haciendo ver a María Corina Machado como la heroína que logró salir y escaparse de Venezuela en un barco rumbo a una isla y de ahí ya volar hacia Oslo. Y pues vamos a ver el video que ella misma publica en su red social, donde se asoma a este balcón del Gran Hotel de Oslo entre gritos de ovación.
justamente gritando consignas por su país para verla saludar desde este balcón. Bueno, esto fue ya durante la madrugada de jueves, hora Oslo. Luce visiblemente cansada, pero horas antes, en la ceremonia de entrega, fue la hija de la líder venezolana la que aceptó este premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Leyó un discurso escrito por Machado en que asevera que debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. Machado en sí no había sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. En esta narrativa que les decía desde la Academia del Premio Nobel, donde pues tratan de hacer ver a María Corina Machado como una víctima de la dictadura de Maduro, plantea el presidente del Comité Noruego del Nobel: María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí, un viaje en una situación de peligro extremo, así lo dijo. Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos del día de hoy, se refiere al miércoles, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo. En efecto, horas después, ya tiempo del jueves 11 de diciembre para allá, pues llegó y saludó desde este balcón, que es un gesto que suelen hacer los que ganan este premio Nobel. ¿Tú te acuerdas quién ganó el premio Nobel el año pasado? Porque hace rato veía en el chat que pues este año sí fue bastante mediático, precisamente por querer aumentar esta narrativa de pues que los opositores a la dictadura de Maduro merecen esto, e incluso se lo dedican a Trump. Entonces es una triada entre Estados Unidos, opositores a Venezuela e intención de intervencionismo aquí en América Latina. No me acuerdo quién ganó el año pasado, pero lo voy a buscar y ahorita les decimos también para que nos acordemos todas y todos. Sí, es justo, era retórica la pregunta porque pues no hubo tanto ruido como ahora. Sí, Dul, pues mira, en lo que buscamos esa información, vamos a hablar también de lo que ocurre en Miami. Ahí eligieron a Eileen Higgins como su próxima alcaldesa. Desde hace 30 años gobernaban pues los republicanos. Ahora, por primera vez, tendrán a una alcaldesa demócrata. Higgins tiene 61 años, será la primera alcaldesa de Miami, la primera alcaldesa no hispana desde la década de 1990. Ella dijo en un comunicado: juntos superamos años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que genere resultados reales para la gente. ¿Quién es Eileen Higgins? Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin Embargo y regresamos. Miami eligió a Eileen Higgins como su próxima alcaldesa, rompiendo una racha de 30 años sin cambiar de partido en el gobierno local. Los votantes, hartos de la traición republicana, aplicaron un fuerte castigo al elegir a la candidata demócrata, cuya victoria es vista por su partido como un impulso para las elecciones intermedias de 2026. Higgins, de 61 años, se convertirá en la primera alcaldesa de la ciudad y la primera no hispana desde los años 90, poniendo fin al dominio de los republicanos cubanoamericanos durante 3 décadas. En un comunicado declaró: juntos superamos años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad. La elección, que llevó a Higgins y al republicano Emilio T. González a una segunda vuelta, se centró en plataformas de buen gobierno tras años de escándalos de corrupción. González reconoció su derrota cuando los resultados no oficiales mostraban a Higgins con una ventaja de 18 puntos porcentuales.
Aunque ambos candidatos buscaron destacar temas locales, la contienda rápidamente se nacionalizó. Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis respaldaron a González, mientras que el Comité Nacional Demócrata movilizó apoyo para Higgins. Los demócratas vincularon a González con Trump, instando a los votantes a enviar un mensaje claro: el respaldo de Trump será rechazado en Miami. La disputa destacó la importancia de Miami para los partidos nacionales. El condado de Miami-Dade, antes un bastión demócrata, ha sido ganado por DeSantis en 2022 y por Trump en 2024. Los demócratas esperan que esta victoria les ayude a recuperar terreno en un área que se ha vuelto más republicana en ciclos recientes. Los demócratas superan ligeramente a los republicanos en votantes registrados en la ciudad, pero estos últimos habían logrado mayor participación. Esta elección rompió esa tendencia, siendo interpretada como un indicio del creciente descontento con Trump y su partido. Líderes demócratas celebraron la victoria como una señal para futuras contiendas congresionales. Higgins, ingeniera mecánica y exdirectora del Cuerpo de Paz, se presentó originalmente a los votantes como la gringa en 2018. Su aplastante victoria demostró que construyó una coalición diversa que trascendió etnias y líneas partidistas, ganando incluso en un distrito de tendencia republicana donde fue elegida anteriormente como comisionada del condado. Bueno, gracias a la unidad multimedia por este video y esta historia. Ahora quiero presentarles, hemos expuesto en Sin embargo al aire una serie de textos sobre la fiscalía, la impunidad, por ejemplo también de la Auditoría Superior de la Federación, ahora con David Colmenares, todo el periodo de los 7 años opacos e ineficientes de Gertz Manero, pero también es importante ver las fiscalías locales, cómo están sus trabajos, su autonomía o bien su servicio a los gobernadores. Este es un trabajo de nuestra compañera Romina Gándara. También cita, por ejemplo, a Luis Tapia, que es uno de los analistas jurídicos de nuestra época. Vamos a ver este video. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República ha reavivado el debate sobre la ineficiencia y el uso político de las fiscalías autónomas en México. Su caso, junto con el de otros fiscales transeccionales como Irving Barrios Mojica, Jorge Winkler y Carlos Amarripa, evidencia cómo la autonomía constitucional ha sido pervertida para mantener el control político, blindar a funcionarios y generar fallas profundas en el sistema de procuración de justicia. El cuestionamiento central es si el modelo de autonomía ha fracasado en su objetivo de independizar la procuración de justicia del poder político. Especialistas coinciden en que la autonomía existe legalmente, pero no en los hechos. El problema, dicen, radica en que los gobernadores han mantenido el control político a través de los nombramientos, para luego escudarse en la autonomía para deslindarse de la responsabilidad por los malos resultados. Esta lógica de control partidista contradice el objetivo inicial de crear fiscalías independientes con presupuesto garantizado y mecanismos reforzados de rendición de cuentas ante el Congreso. El caso de Irving Barrios Mojica en Tamaulipas es un ejemplo de este uso político. Tras ser nombrado por el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso local lo designó fiscal por 7 años e intentó ampliar su periodo hasta 2027, dejando fuera al nuevo gobernador morenista. Sin embargo, la reforma fue invalidada por el Tribunal Electoral en 2022, concluyendo su encargo. Posteriormente, se nombró a Jesús Eduardo Gobea Orozco, un fiscal cercano al gobernador en turno, Américo Villarreal. En Chiapas, el proceso transeccional también ha estado marcado por la polémica, recordando a Mariano Francisco Herrán Salvati, conocido como el zar antidrogas, quien fue detenido en 2009 por asociación delictuosa. Más recientemente,
Recientemente, Jorge Luis Llave Abarca renunció en 2020 para buscar una diputación y tras un breve periodo de Olaf Gómez Hernández fue electo nuevamente por el Congreso en noviembre de 2024 para otro periodo de 9 años, evidenciando los constantes movimientos y ligas políticas de los titulares. Uno de los casos más ilustrativos de la imposición política es el de Jorge Winkler en Veracruz, electo en 2016 para un periodo de 9 años por un Congreso afín al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Su gestión estuvo marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado, parcialidad y actos de tortura. Fue separado del cargo en 2020 por incumplir funciones constitucionales y tras permanecer prófugo fue detenido en 2022. La renuncia posterior de la fiscal Verónica Hernández Guiadans se dio luego de una reforma que devolvió al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y remover al titular, reduciendo el periodo de 9 a 4 años, lo que refleja la reversión de la autonomía. Otros ejemplos incluyen a Carlos Amarripa Aguirre en Guanajuato, quien fue ratificado por 9 años hasta 2028 a pesar de la crisis de violencia, y al dejar el cargo en 2024 modificó el reglamento para aumentar su pensión en un 33% sin consultar al Congreso. En Morelos, el fiscal Uriel Carmona Gándara, nombrado por el exgobernador Graco Ramírez para cubrir su administración, enfrentó múltiples acusaciones de vínculos con el crimen organizado y un conflicto abierto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, siendo separado definitivamente del cargo en 2025. Los casos en Tabasco con Nicolás Bautista Obando y José Barajas Mejía y en Puebla con Gilberto Higuera Bernal también reflejan renuncias anticipadas y nuevos nombramientos ligados al poder en turno. El fondo del problema, según los especialistas, es el histórico pacto de impunidad construido desde el régimen priista que garantizaba protección a presidentes y gobernadores y que obligaba a que las fiscalías estuvieran directamente controladas por ellos. Esta lógica, afirman, no ha cambiado. La investigación se prioriza según las necesidades políticas y no en criterios transparentes. La autonomía fracasó no en su aspiración, sino en su implementación, pues las autoridades la pervirtieron para seguir operando bajo un control político, confirmando que la clave para la mejora reside en la rendición de cuentas real y procesos más abiertos y democráticos. Esta información la encuentran en el reportaje que se publicó en Sin embargo MX de nuestra compañera Romina Gándara. Dul, vamos ahora con información de lo que aprobaron ya en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Se aprobó este miércoles una serie de reformas para implementar aranceles a 1,463 productos importados de países asiáticos, principalmente China, y de otras partes del mundo con las que México no cuenta con un acuerdo comercial. Esto con el argumento de fortalecer la producción nacional. Se aprobaron cambios en las cuotas arancelarias en materia de textiles. También se incluyen aranceles a la importación de mercancía en los sectores de autopartes, autos ligeros, vestido, plásticos, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos. La iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum señala que mayores tarifas de importación pueden incentivar la producción local, fomentar la sustitución de importaciones y fortalecer las cadenas de valor nacionales. Se aprobó primero en la Cámara de Diputados, después avanzó en el Senado. Hoy lo que reporta Bloomberg, este medio especializado en economía, es que la Secretaría de Hacienda estima que las nuevas tarifas generarán casi 52,000 millones en ingresos adicionales el próximo año. También recuerda que la presidenta envió esta propuesta al Congreso a principios de septiembre y lo que reporta acá este diario, Bloomberg, es que la presión de los gobiernos asiáticos y de los opositores nacionales retrasó su aprobación. También agrega pues que se da justamente en el contexto de un llamado que hace Estados Unidos pues a frenar también, a poner estos aranceles a China. Y Dul,
les decía que primero se aprueba en Cámara de Diputados, ahora se aprobó también en el Senado, pero sí, y hay ya también un comunicado, ¿no?, de la Cámara de Senadores. Sí, bueno, recordar que esta reforma en materia arancelaria se da en el marco del Plan por México 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum, donde después de escuchar reclamos de productores nacionales, por ejemplo, de zapatos y de juguetes, donde pues se veían desplazados y con una competencia desleal por lo importado por China, es que se realiza estas reformas a la ley de los impuestos generales, tanto de importación como de exportación. Hubo, por supuesto, como siempre, exposiciones de Morena y coalición a favor y también de oposición en contra. Por el lado de a favor, Emanuel Reyes de Morena, pues explicó lo que les trataba de exponer. Dijo que este proyecto representa una propuesta estratégica para fortalecer la capacidad productiva a nivel nacional, es decir, la industria nacional zapatera, juguetera, textil, pues busca corregir distorsiones comerciales, prácticas desleales y la alta dependencia de importaciones, sobre todo de Asia, particularmente de China, de tal suerte que esto va a permitir implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia en productos nacionales, particularmente frente a China. Sin embargo, por el lado del senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, que por cierto es uno de los panistas del Bajío con concesiones de agua, pero que conoce justamente esta industria, por ejemplo, zapatera, por ser del Bajío, señaló que los aranceles por sí solos no van a garantizar el fortalecimiento industrial porque son temporales, entonces está pidiendo que también se complemente con una política integral que acompañe la reindustrialización y la sustitución de importaciones con financiamiento, tecnología, infraestructura, innovación y seguridad jurídica. Finalmente, importante lo que dice de Movimiento Ciudadano la senadora Alejandra Barrales, porque argumenta que el mundo se encuentra en medio de una disputa nada sencilla de dos economías, las dos economías más grandes, es decir, Estados Unidos y China, por lo que con esta medida México definiría con quién va a jugar. Se tienen que tomar definiciones, pero tomando en cuenta las consecuencias, y esto pues es una medida frente a China, básicamente poner aranceles para impedir la competencia desleal a la industria nacional frente a China. Sí, Dul, esto en el Senado, en la Cámara de Diputados también quien se pronunció en contra de la medida fue el coordinador del grupo parlamentario del PT, del Partido del Trabajo, aliados de Morena, Reginaldo Sandoval, planteó que esta reforma sigue la estrategia de Estados Unidos de salvaguardar su seguridad nacional en la competencia comercial con China. Entonces, pues no estuvieron a favor de esta medida. Y los aranceles que se impondrán quedaron a niveles de entre 20 y 35%, pero sí hay un sector que es el de los automóviles que enfrentará uno de los aranceles más altos del 50%. Lo que señala también el día de hoy Bloomberg es que este enorme sector automotriz del país actualmente representa el 20% del mercado mexicano. Entonces, este aumento tendrá un aumento drástico. Eso es lo que reporta hoy Bloomberg, Dul, y lo que votan los diputados y senadores. Ya rápidamente recordando estas palabras de la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales sobre que justamente con esta medida México define con quién va a jugar a nivel comercial, si Estados Unidos o China. Sin embargo, MX, nuestros compañeros pues determinan lo siguiente con la nota que acaban de publicar y que pueden encontrar en Sin embargo MX. México se compra el pleito de Trump, pone aranceles a China y otros países asiáticos. Les decíamos hace rato con lo de Venezuela que otra de las cosas que no le gusta a Trump es que América Latina, incluyendo México, siga haciendo negocios con China y sobre todo permita que sean patios traseros para finalmente que China indirectamente siga haciendo comercio con Estados Unidos. Pues sí, Duli, esta decisión, con esta decisión los aranceles entrarían en vigor a partir de enero del 2026, ya en unos días. Se suma a los impuestos aplicados a aplicaciones chinas como Temu. Y Shein,
que el año pasado les anunciábamos y que ya se está cobrando durante todo este año estos impuestos. Antes comprar en Temu era barato precisamente por falta de impuestos, ya no más, es parte justamente de estos aranceles que buscan pues fortalecer y poner piso parejo para la industria nacional, de textil, ropa, zapatos y juguetes. Pero bueno, si antes de irnos al con todo, ¿tienes algo por contarnos, Mon? Sí, Dul, antes del con todo, la actualización de los libros que el senador de Morena, Adán Augusto López, compró para regalarle a los otros senadores y senadoras de la bancada. Él aseguró este miércoles que todavía no ha pagado por los miles de ejemplares del libro Grandeza, el más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que regaló a sus compañeros de bancada. De acuerdo con lo que han reportado medios, estos libros comenzaron a llegar al Senado desde el viernes pasado. Él detalló que negoció un precio especial con la editorial para adquirirlos, pero todavía no los paga. Hoy fue cuestionado en el Senado si se los cobrará a los senadores. Él respondió que no, que esos libros, como los libros de la presidenta Claudia Sheinbaum, son un regalo personal. Y agregó, les envié hace como un mes un número de ejemplares del libro de la presidenta y ahora lo hago con el del expresidente. Le preguntó hoy la periodista Leticia Robles de la Rosa del diario Excelsior cuánto le costaron. Él responde, negocié un precio especial con la editorial porque una cosa es el precio de producción y otra el precio para el librero. Me salieron como a 100 y tantos pesos en total, es lo que responde hoy Adán Augusto López. Hay que recordar que en la página web de la editorial Planeta, el precio al público de este libro impreso Grandeza es de 448 pesos. Y el senador de Morena, Adán Augusto López, ha reconocido que regaló un poco más de 100 de estos libros a cada senador. Son libros que llegaron al Senado en cajas de 20 o 14 libros y pues estuvieron circulando las fotografías de todos los libros que regala el senador Adán Augusto López. Le preguntaron también hoy si tiene recursos para regalar tantos ejemplares. Él dijo, uno haría el esfuerzo si no los tuviera, pero sí tengo la previsión de que con mis ahorros de este año algunos regalan vinos, corbatas, quesos, yo prefiero regalar libros. Y adelantó también que en 2026 va a regalar otros cientos de libros del que salga a finales de año, ya sea del expresidente o de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esa es la actualización de estos libros. ¿Qué me vas a regalar con los superchats? ¿Tú qué les vas a regalar? Te quieres librar, pero antes de entrar al programa te estábamos diciendo que a ver qué pensaras tú en un regalo. Pues mi regalo a la audiencia es que el próximo lunes vamos a hacer un anuncio muy importante respecto a lo que ha estado pues todos esperando durante todo este año, es decir, la posada digital de Dos con Todo. Sí, aquí Thor te preguntó ¿cuándo es la posada, Dulce Olvera? Porque tú fuiste la principal promotora. Yo también estoy muy emocionada, pero vamos a ir arrojando detalles poco a poco, pero ya puedo adelantar que va a ser el próximo viernes 19 de diciembre, es decir, de este viernes en 8, ya en vísperas, en plenas posadas y ya en medio del marco de Guadalupe Reyes. Sí, para que vayamos preparándonos también ustedes en casa, que estén atentas a los detalles de esta posada. Dul, antes de que nos presentes el con todo, quiero agradecerle a Laurentino Carvajal que nos envió un superchat. Nos dice siempre agradeciendo el cierre informativo con la ética de Sin embargo en Dos con Todo. Éxito para todo el equipo. Pero aparte, Laurentino se rifó el día de hoy, no solo ahorita en el cierre, todo el día estuvo mandando superchats desde Café y Noticias hasta hoy. Ay, muchas gracias, Laurentino. Un agradecimiento muy especial. Y también a Gerardo Meléndez, no recuerdo si al inicio del programa lo mencionaste. Sí, claro, siempre agradecidos a Gerardo Meléndez, ya nuestro padrino. Sí, nos envió un año, nos ha estado financiando. Nos envió un superchat. Entonces, muchas gracias también a Gerardo. Otros comentarios. Renacido también está aquí. Yo guardé otro para mencionar. Alfonso Cedillo, que nos envió saludos desde Azcapotzalco. Rafael Rodríguez
y López Omar puso, ya llegué hace rato. Entonces, pues qué bueno, espero que siga por acá porque ya estás por presentar el con todo. Ujú. Dice Dud Mata que nos faltan superchats para la piñata de la próxima posada. A ver si se puede colgar de aquí. Pero bueno, nos vamos con el con todo. Les adelantábamos, esta es una entrevista con Carla Flores. Ella es coautora de un informe presentado esta semana por Cartocrítica. Bastante se ha hablado sobre las consecuencias de la extracción y producción minera en cuanto a consecuencias ambientales, contaminación del agua, del aire, pero justamente todas estas metales pesados que quedan tanto en el aire como en el suelo como en el agua, no solo causa enfermedades para las personas que ya viven en estas comunidades aledañas a producción de cobre, por ejemplo, también a pues los que están apenas gestándose en las panzas de sus madres, y es por eso que este informe es muy valioso. Se logra asociar casos de partos prematuros con también malformaciones congénitas de bebés en varias partes del cuerpo y de sistemas, con precisamente la actividad y producción de cobre en México. Se enfocan en el cobre porque pues justamente en México hay bastantes minas de cobre. Por ahí tiene Luis el mapa de Cartocrítica. De las 35 minas de cobre activas que hay en el país, ellos deciden seleccionar 17, sobre todo por el alto número de producción de cobre y porque siguen produciendo de manera corrida y no cierran ni vienen, ni cierran ni vienen. Entre ellas está la muy conocida Buenavista de Cobre de Germán Larrea, la que provocó el derrame de tóxicos en agosto de 2014, que hasta la fecha ha causado pues que sus habitantes alrededor de la cuenca vivan con plomo y demás metales pesados en la sangre. Ya han muerto en estos últimos 11 años de lucha por pedir justicia. También consideraron la mina de Sabinas de Peñoles de la familia Balleres, pues también otro de los magnates de México. Bueno, Alberto Balleres padre ya murió, pero sigue la familia. La otra tabla que tiene Luis a la mano es precisamente la relación entre qué tan cerca viven las madres de la producción de cobre. La alta exposición es de 0 a 10 kilómetros, la media es de 10 a 20 kilómetros y la baja es de 20 a 25 kilómetros. Y pues ahí está la lista de tipo de diagnósticos al nacimiento de pues bebés que nacieron entre metales pesados, entre producción de cobre. Están desde malformaciones del sistema nervioso, de los ojos, el famoso labio leporino y también otras. Asimismo están los partos prematuros, incluyendo los de 28 semanas, que son los más riesgosos, que pueden derivar en la muerte del bebé. Sin más, Mon, pues vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con Carla Flores. Ella, junto con Manuel Llano de Cartocrítica, publican riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México. La transición energética, porque justo el cobre es uno de los minerales estratégicos para esto, está teniendo un costo y es precisamente los que habitan en estas comunidades mineras que también a la par son los que tienen menos acceso a servicio de salud pública, sobre todo especializado, que es el necesario para este tipo de casos. Dul, sí, antes de ver la entrevista, nada más aquí Thor recuerda en el chat que del reportaje, la serie de reportajes que presentaste hace unas semanas, agosto, semanas, así que se me pasó rapidísimo, pero dicen que está muy bueno y pues sí, recordar que es el trabajo que tú has hecho, el seguimiento del impacto ambiental y ahora pues también directamente en bebés de la minería. Y aprovecho para agradecer también a Mauricio Pérez, que nos alcanzó a dejar un superchat. Para la piñata que pidió el Dud Mata. Porque va a ser su cumpleaños ese día, se van a fusionar festejos. Ah, fíjate, pues sí, pero ¿qué crees que aquí Mauricio dice que nos mandó el superchat? Quiere un autógrafo de Bianca. Sí, la productora de la tarde y también reportera de temas culturales. Sí, bueno, le vamos a decir a Bianca a ver si se anima.
Ya están. Pues corre video, gracias por habernos acompañado esta mitad de semana. Todavía los vemos jueves y viernes, pero ya en este marco del Reyes, no, del Guadalupe Reyes, descansen. Bueno, Carla, pues tú y Manuel ya no presentan este informe de cartocrítica sobre la asociación entre casos de partos prematuros y también malformaciones de bebés, alrededor de 17 minas de cobre seleccionadas aquí en México. Entre sus resultados, ustedes plantean, hay un resultado alarmante en cuanto a casos de partos prematuros relacionados con estas minas que ustedes seleccionaron. Sí, es correcto. De, de las malformaciones cubiertas, nosotros seleccionamos con el registro que se tiene de los nacimientos. Ahí viene si el bebé nacido de un solo embarazo, o sea, de un solo, que venga solo un bebé en ese embarazo, se registra si tienen malformaciones de acuerdo a un código internacional, ¿no? De enfermedades, el CIE. Entonces, en ese código viene un listado de posibles complicaciones, que pueden ser malformaciones, y también el parto prematuro. Y en este análisis estadístico se registró cuántos nacimientos tenían ese tipo de problemáticas en unos ciertos rangos de distancia cercanos a la mina, ¿no? De alta exposición a, a menos de 10 kilómetros, media exposición entre 10 y 20 kilómetros y baja o nula exposición más de 20 kilómetros. Y el resultado justo de parto prematuro es alarmante porque en la exposición alta de menos de 10 kilómetros, la probabilidad de supervivencia para estos bebés nacidos es menor al 50%, ¿no? Y los principales del hallazgo que tuvimos es que tienen 56% más de probabilidad de tener esta complicación al nacer, o sea, las madres, y no, un parto prematuro también tiene niveles, ¿no? O sea, pueden ser extremos o más cercano a la etapa de gestación considerada como normal, pero justamente lo que nos salta a nosotros en el análisis es un parto prematuro extremo, que es cuando nacen a menos de 28 semanas de gestación. Y pues es muy grave porque el parto prematuro las consecuencias de un parto prematuro es una de las principales causas de mortandad infantil antes de los 5 años. Además de que tienen consecuencias que pueden, en caso de supervivencia, ¿no? Tener complicaciones durante toda su vida. Sí, antes de pasar al tema de las complicaciones y pues la carga para las familias y el sistema de salud, además del caso de partos prematuros, ustedes enlistan algunas malformaciones congénitas de bebés. Ustedes resaltan sobre todo las malformaciones en sistema osteomuscular y circulatorio. Sí, el listado tiene diversas malformaciones, pero al correr el análisis estadístico, o sea, sí hay nacimientos que presentaron varias de estos padecimientos, además de utilizar otras variables de ajuste, que ya para, digamos, más especificidad es mejor leer el informe con todos los datos estadísticos correspondientes, pero en resumen, las que se prenden, ¿no? O sea, en el análisis estadístico como significativas y con un aumento de probabilidad de tener este padecimiento por estar en este rango de distancia de un foco de emisión de elementos potencialmente tóxicos, ¿no? Como es una mina de cobre, que tiene emisiones de metales pesados principalmente. Entonces, que salen significativos y que aumentan la probabilidad por estar cerca, de existir, por estar cerca de estas minas, fueron principalmente las malformaciones congénitas del sistema circulatorio y las malformaciones y deformidades del sistema osteomuscular, además de los partos prematuros, principalmente el extremo, y también sale significativo el moderado.
Y cabe mencionar que en este caso es del estudio en México, en un rango de tiempo limitado, ¿no? En ciertas minas que cumplían con 3 criterios para evitar el ruido, etcétera. Pero en la investigación bibliográfica también nos hemos encontrado que en otros países que se han hecho estudios de estos daños, hay malformaciones incluso del cerebro, daños en la cognición, ¿no? Daños en el tubo neuronal y pues el bebé tarda, digamos que se limita su desarrollo durante la gestación por la presencia de estos metales pesados que se depositan en la placenta. También se encontraron manganeso y cadmio en el cordón umbilical, ¿no? En algunos de estos estudios, además de pues otros metales pesados en el agua y en las uñas de las personas, etcétera. Sí, justo ustedes precisan que es entre 2017 y 2023 en 17 minas de cobre, incluyendo la más conocida, la de Buenavista de Grupo México por este derrame histórico, y también una de Peñoles allá en Zacatecas. Son justamente comunidades mineras donde hay pues carencias de acceso a salud, al menos especializado para lo que se necesita este tipo de padecimientos. Y ustedes, pues justo subrayan que este tipo de malformaciones o partos prematuros y sus consecuencias requieren pues intervenciones médicas y de rehabilitación que implican pues una carga económica y emocional para las familias. Sí, es correcto. O sea, de hecho, todo este trabajo se engloba en señalar la afectación a estas comunidades que de una manera u otra se convierten en zonas de sacrificio. O sea, cualquier extracción cerca de una población convierte a esta población en una comunidad vulnerable, no solamente a contaminación de sus recursos para su supervivencia, sino directamente en su salud y en su calidad de vida, ¿no? Eh, ¿Cuál era me recuerdas un poco la pregunta? Sí, pues justo enfatizar, porque se habla pues de lo que es vivir entre metales pesados, pero poco se habla de lo que es nacer entre metales pesados y a la larga las consecuencias. Ahora otro punto que, bueno, Rápido, te cuento que hemos estado haciendo estudios de salud en muchos temas extractivistas, no solamente en minería, también de hidrocarburos, y el patrón que encontramos es justo este que acabas de mencionar de estas comunidades como Peñolas y Buenavista del Cobre, que mencionaba Elda, que el hospital ni siquiera está listo, ¿no? Que aunque estuviera listo de todas maneras, el que te estén atendiendo no rezarse, el que te hayan provocado una enfermedad que te va a provocar la muerte, ¿no? O tu cambio en calidad de vida, etcétera. Pero es sistemático que no solamente en México, sino en el mundo entero, las comunidades donde se asientan estos proyectos no tienen, como bien dijiste, acceso a servicios de salud de calidad y tampoco tienen los recursos para pagar servicios de salud por cuenta propia. Entonces, pues lo que estamos observando es una especie de racismo ambiental, ¿no? De discriminación ambiental y de mucha desigualdad para decidir quién se enferma y quién muere y quién. Carla, dos preguntas más. En el informe de Cartocrítica, ustedes también hacen mucho énfasis en el tema de que el cobre es este mineral estratégico en medio de la transición energética. Y si bien podría verse positivo el tema de irnos a energías renovables, eh, tocan un punto muy importante, es decir, se está aumentando la demanda del cobre por el consumo indiscriminado de tecnología y demás. O sea, es un mal necesario la tecnología, pero esto lo están haciendo a un grado de consumo sin control y desigual. Sí, justamente una de las razones de hacer este estudio es que el cobre es uno de los minerales críticos en esta nueva llamada transición energética, ¿no? Pero en la conversación vemos que al referirse de transición energética, no, como que
aparentan que es un puente hacia un uso de energía sostenible, hacia un uso de la energía verde, ¿no? Les llaman, por ejemplo, a estos minerales, además de críticos, al gas, por ejemplo, como hidrocarburo puente para el abandono de los combustibles fósiles. Pero la verdad es que es nada más sustituir unos recursos por otros. El extractivismo sigue ahí, ¿no? Generar zonas de sacrificio en comunidades, generar enfermedad, generar contaminación de cuerpos de agua, de suelo, de aire, porque todo esto se lixivia en el subsuelo durante siglos. Aunque la mina ya se haya ido, esa lixiviación sigue existiendo y sigue contaminando los acuíferos. Entonces, en este caso de la transición energética, pues si seguimos con la conversación tal como está planteada, es exacerbar la extracción de minerales, ¿no? O sea, de hecho, la Agencia Internacional de Energía dice que para alcanzar los acuerdos de París, pues hay que extraer entre 4 y 6 veces más estos minerales críticos como el cobre de lo que se hace ahora. Entonces, lo único que estamos haciendo con esta conversación de energías renovables, sin cuestionar el consumo de esta energía, es sustituir un recurso por el otro y aumentar el extractivismo y los impactos sociales y los ambientales, ¿no? Además, existe esta onda de que la concentración de cobre en los yacimientos ya, digamos que explotaron donde la concentración era mayor. Se llama ley, ¿no? Pero la ley va disminuyendo en los yacimientos y entonces cada vez sacan más roca y ocupan más superficie para extraer la misma o menos cantidad del mineral, en este caso cobre, ¿no? Y justo en el estudio identificamos, nada más así de contexto, que la huella de la minería de cobre entre 2010 y 2023 por este desarrollo tecnológico se ha cuadriplicado, ¿no? O sea, en 2010 hubo una ocupación de superficie de más de 6,000 hectáreas y en 2023 de más de 27,000. ¿No? O sea, un coche eléctrico, uno nada más, necesita 83 kilos de cobre para ser fabricado, ¿no? Las celdas solares lo necesitan para todo lo de los cableados, los parques eólicos para los transmisores y los generadores, incluso las baterías para las plaquitas de carga, etcétera. O sea, el cobre es esencial para la generación de energía eléctrica, aunque no se usen combustibles fósiles. Y en este discurso de las energías renovables, pues el extractivismo minero está como protagonista y desgraciadamente las zonas de extracción no lo están. Y yo creo que tenemos que voltear a ver hacia ellas. O sea, ninguna transición energética se debe de hacer a costa de la salud de las comunidades. Sí, y en este caso de los bebés que apenas están naciendo entre metales. Claro, y mucho menos de las infancias, ¿no? Pero es sistemático cómo se ubican alrededor de comunidades definitivamente vulnerables y las vulneralizan todavía más, ¿no? Bueno, ahora, justo en la lista de 35 minas de cobre que ustedes detectan, seleccionan 17 por algunos parámetros que ahorita explica, porfa, pero justo nos tocó ir a Concepción del Oro para ver el tema de la mina Aura de cobre que está ahí a unos eh, metros y cómo sus explosivos subterráneos están dañando las casas y pues las presas de Jales La Salud. A lo que voy es que eso fue en agosto, fuimos en agosto, la Secretaría de Economía, la unidad de extractivismo se comprometió a ir a hacer una inspección. Estamos en diciembre y no han ido, siempre posponen un mes, un mes, un mes. Ustedes en su informe dicen que todo esto se da en medio de que justamente la regulación ambiental es casi nula aquí en México. Eh, pues, ¿cuáles son las peticiones en este informe desde Cartocrítica a las autoridades, tanto Secretaría de Economía como de Salud, pues ya mostrando estos riesgos para las infancias y los bebés? Pues de entrada, en términos de regulación, digo, en 2023 somos parte también de la colectiva Cambiémosla Ya y después de un trabajo bastante intenso, ¿no? Y de muchísima insistencia también en todo este entorno legislativo,
se logró, ¿no? Una ley de minería que está siendo todavía rebatida por toda la industria minera, ya que antes estaba esta ley de la ley de minería de Salinas de 1992, pero toda esa ley estaba dirigida hacia favorecer la industria, además de reconocer la minería como una actividad prioritaria por encima de cualquier otra cosa en la población, ¿no? La ley de minería de 2023 sí reconoce primero el bienestar de las comunidades antes que la extracción y también solicita la consulta que antes no estaba contemplada, se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, la submarina y hay varios avances, sin embargo, sigue estando, digamos, en la telita de la impugnación por la parte opositora. No obstante, en términos ambientales, nosotros de hecho hicimos en 2023 un análisis de la minería en general, de la minería metálica, de la gestión ambiental y de entrada reconocer que tener una manifestación de impacto ambiental no significa que se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces muchas veces nuestros diagnósticos, es una palomita si sí tiene la manifestación de impacto ambiental autorizada. Eso es un error. Necesitamos el cumplimiento de las condicionantes comprobado. O sea, no hay rendición de cuentas en cuanto al cumplimiento de las condicionantes. Entonces, todo este seguimiento no es público, ¿no? Las poblaciones, por ejemplo, en la Concepción del Oro o en Salaverna, ¿no? O sea, ellos viven las situaciones y toda la falta de cumplimiento de condicionantes en sus cuerpos, en sus casas, en su cotidiano. Y los informes que tenemos de Camimex, ¿no? En términos generales de sus corporativos mineros, es que todo está muy bien, ¿no? Y es como un Facebook. Yo siempre he dicho que es todo lo bonito, todos los empleos que genero, no dicen que son temporales, no dicen bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues bajo estas circunstancias de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, de que, por ejemplo, en el estudio que hicimos, aquí tengo el dato, aunque luego se me olvidan, ¿eh? Del cumplimiento ambiental, 38% de las minas no tenían ni siquiera la evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahora imagínate el cumplimiento. Y acabamos justamente de lograr que se quedara el 118 de prohibición de descargas de residuos mineros en cuerpos de agua en la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? En la reciente reforma, porque estaba por modificarse en el cabildeo minero para que les permitieran, con el tratamiento que no es vigilado, que no es transparente, que no tiene rendición de cuentas, el vertimiento de estos residuos directamente en los cuerpos de agua. O sea, no se necesita romper la presa de Jales para que vaya y lo eche ahí, ¿no? Entonces, tenemos que acuerpar a estas comunidades, tratar de sacar los más datos posibles, que toda la labor periodística, pues siempre tenga el dedo puesto ahí y que les dé voz, que les dé visibilidad, como lo haces tú, ¿no? Entre muchas otras personas. Y nuestras recomendaciones definitivamente es prohibir la minería a cielo abierto. O sea, no hay manera de que la minería a cielo abierto pueda ser sostenible, sustentable, responsable. O sea, le han buscado miles de nombres y me parece como la hojita verde en las placas de los coches eléctricos, ¿no? Es greenwashing. O sea, no existe una energía, una minería, un extractivismo que no haga daño. Pero el que más es la minería a cielo abierto. Entonces es una de nuestras recomendaciones, también fortalecer el monitoreo ambiental y la rendición de cuentas, porque como te dije, si no hay informes de cumplimiento públicos, no hay cumplimiento. Eso sí te lo puedo comprobar. Y garantizar el acceso a la salud, al medio ambiente sano y a la justicia desde la prevención, ¿no? Siempre reaccionamos, o sea, tenemos una cultura del cortoplacismo y muy dramática, ¿no? Porque reaccionamos cuando hay una catástrofe y solo cuando hay una catástrofe la consideramos posible. Pero la cultura de la prevención, la verdad es que es moneda de cambio político y yo creo que eso tiene que cambiar y siempre priorizar a la población por encima de cualquier tipo de desarrollo. Gracias, Carla. Sí, justo de estas 35 minas de cobre que existen en México, ustedes seleccionan 17. ¿Cuáles fueron los parámetros? Y de estas 17, si pueden mencionar alguna de justo cielo abierto. Pues la más, la Buenavista del Cobre, ¿no? Es una de estas 17. Los criterios son
O sea, lo que pasa es que México es, digamos, uno de los principales productores, está en el 10º lugar mundial de producción de cobre, produce más o menos 750,000 toneladas anuales, ¿no? Pero de estas 750,000 toneladas anuales, el 75% está en Sonora, por ejemplo, ¿no? O sea, y en 2 minas, La Caridad y Buenavista del Cobre. Entonces, seleccionamos minas que tuvieran una producción alta, ¿no? O sea, de más de 1,000 toneladas anuales, y ahí ya resultan 35, ¿no? O sea, de ahí ya, digamos que esta selección de estas 17 ya tienen el 96% de la producción nacional, ¿no? Entonces, sí que produzcan mucho, ¿no? Que tengan una operación, que hayan estado operando, porque también un manejo muy maquiavélico de las minas es que dejan de operar, vuelven a operar, luego las abandonan, nos dejan los pasivos ambientales, etcétera. Entonces, no solamente que existan, sino que hayan tenido producción un año antes del registro que empezamos a analizar, que es 2017, y hasta el 2023, que hayan sido productivas. Y la tercera, y esto es muy usado en el método de análisis estadístico, es quitar un poco el ruido, ¿no? Es decir, que no haya una mina cerca de estas 3 distancias que estuvimos manejando, para que no se considere que es un daño acumulativo entre 2 minas, ¿no? Entonces, que no hubiera, ¿no? En los 20 kilómetros en la zona de exposición alta, media y baja, otra mina con esos niveles de producción. Entonces, de 35 minas de cobre activas, solo seleccionamos 17. Sí, pero que son muy representativas justo y que estas 2 que mencionas son de Grupo México aparte. Bueno, Es correcto. pues Sí. Carla, muchísimas gracias por este informe que presentan desde Cartocrítica. Sería todo. Muchas gracias a ti, Dulce.